Buenos días, soy Gerardo Trujillo. Voy a presentar la comunicación titulada Realidad, crisis de la razón y una posible respuesta. En un primer momento, John Hale, en torno a los años 80, escribía que en el debate entre los realistas y los antirrealistas tenían una abrumadora cantidad de producción de trabajos frente a una estable pero relativamente pequeña producción de trabajos en pro del realismo en la filosofía. Y él decía que solo se daba esa producción estable dentro de la corriente analítica en Australia y que era algo marginal y evolutivamente marginal, decía, ¿no? Decía, Australia se ha convertido en el bastión de esos trabajos realistas, así como el bastión de los marsupiales, ¿no? Y decía de alguna manera que pues esos realistas eran pocos y extraños como los marsupiales, ¿no? De alguna manera esa realidad ha cambiado. Hoy en día en la escena de la filosofía ha vuelto la realidad, ¿no? Ese famoso título del libro de De Caro y Ferraris del 2012, que lo titulaban Bentornata Realtà, ¿no? Bienvenida a la vuelta de la realidad. Y esto, ¿por qué se ha dado? De alguna forma estamos ante un cambio de horizonte, un cambio de paradigma en la filosofía. No solo la ciencia, desde pues la famosa ciencia nueva o las crisis de los fundamentos de las ciencias, que ha dejado atrás ese paradigma de una ciencia lineal, determinista, por un paradigma en el cual hablamos de una ciencia compleja, de funcionalidad, indeterminista, donde el teorema de Gödel, donde la física cuántica pone en cuestión lo que conocíamos de la realidad y nuestra forma de saber acerca de ella. Esto supone un problema también para la filosofía si quiere cumplir con su misión de pensar con seriedad la realidad. También se ha planteado en el mismo terreno de la filosofía lo que entre los autores se ha llamado la crisis de la modernidad o la crisis de la razón, donde contamos con pues excelentes diagnósticos de esta crisis en trabajos de Husserl, como en la crisis de las ciencias europeas, en lógica formal y trascendental, tiene también un desarrollo interesante. Heidegger, en su introducción a la metafísica, hace alguna mención a ese diagnóstico. El famoso trabajo de Ortega y Gasset, el tema de nuestro tiempo. También el trabajo de Zubiri, Nuestra situación intelectual, da cuenta de ese diagnóstico de esa crisis. Frente a esta situación, a esta crisis de la razón, que Habermas incluso ha caracterizado como una situación de descarrilamiento, es decir, un tren que avanzaba a toda velocidad, con toda seguridad, de repente simplemente ha descarrilado, ¿no? Frente a esto se han intentado diversas alternativas o respuestas a este diagnóstico de crisis. Algunas de ellas las podríamos situar dentro de un conjunto de respuestas continuistas, es decir, intentan ante este diagnóstico de crisis dar una respuesta que consista en llevar a fondo lo que la modernidad nos ha propuesto en su razón y en su método, ¿no? Luego también hay una propuesta o una respuesta que podríamos decir rupturista, en la cual se pueden dar allí tanto los filósofos que están dentro de la corriente postmoderna, que pretenden romper con aquello que ha legado la modernidad, e incluso la corriente que podríamos llamar rupturista pero premoderna, incorporando elementos a la filosofía anteriores a la misma modernidad, como en el caso de la ética o los neo-aristotelismos o neos de algún otro tipo. Y por último está, como lo clasifica esto Apple en su trabajo, la respuesta transformadora. Esa respuesta transformadora pretende identificar en el legado de la filosofía moderna aquellos aspectos
que son relevantes, que son importantes, y transformarlos para dar respuesta a los planteamientos, a nuestra situación de hoy. ¿Esto qué hace? Esto nos deja patentes que estamos ante un cambio de horizonte de la filosofía. Ya no estamos ni en el horizonte antiguo, ni en el horizonte medieval, ni en el horizonte moderno. Por eso, aunque nosotros utilicemos categorías, elaboraciones propias de esos horizontes, el alcance con el cual los utilizamos no puede ser el mismo, ni tiene por qué ser el mismo. Por lo tanto, toda esta crisis de la razón que Zubiri resume en esa, pues casi una palabra muy gráfica, ¿no?, en los ideísmos, ¿no?, en centrarse en la idea y dejar pasar la realidad o perder la realidad, lo que ha puesto de manifiesto es que simplemente hoy en día en este cambio de horizonte de la filosofía ya no tiene cabida la pretensión de una razón pura, de un conocimiento absoluto por parte del hombre, de un pleno dominio, por así decir, de la realidad. Y entonces estamos ante un horizonte que podríamos llamar el horizonte de la factualidad como un carácter de lo real y como el modo en el cual ella se nos presenta y se nos impone y nos exige a nosotros, de nuevo, un intento explicativo. En este sentido, hay algunos desarrollos modernos en los cuales me quiero, contemporáneos, que me quiero centrar en el trabajo simplemente como ejemplo para luego presentar muy esquemáticamente la propuesta de la reología. Podríamos decir que simplemente son ejemplos de desarrollos en esta línea de pensar la realidad, intentos pues, metafísicos que presentan algunas limitaciones. Tenemos, por ejemplo, en el campo de la filosofía analítica, propuestas como la de Cat Fine. Cat Fine es un filósofo que pretende dar un giro aristotélico dentro de la filosofía analítica. Es difícil caracterizar en qué consiste ciertamente ese giro aristotélico. Parece que es una cierta preocupación por categorías típicas del aristotelismo, como esencia, sustancia, cambio, hilemorfismo y similares, ¿no? En su trabajo, que es la metafísica, él nos propone 5 características de la metafísica. Él dice que el objeto de la metafísica es la naturaleza de la realidad, pero como esto lo hacen también otras ciencias como la física, la estética, la matemática, la epistemología, él se pregunta qué distingue a la metafísica. Y él dice que lo que la distingue es su método, su alcance y sus conceptos. El fin de la metafísica es proveer de un fundamento a lo que hay. Así, el método de la metafísica se caracteriza por el a priori, por el alcance de la metafísica, que es lo más general que pueda llegar a ser, y por último, sus conceptos son transparentes en el sentido que no hay una brecha entre el concepto mismo y de aquello de lo que trata. Vemos ya que en esta presentación de lo que es lo propio, lo distintivo de la metafísica, cuando nos dice que es una metafísica a priori, la metafísica es fruto del estudio, no del laboratorio, por lo que no dependerá de la observación, sino solo incidentalmente, ¿no? Y al resaltar también la generalidad de la metafísica, nos recuerda la extensión de los conceptos, donde parece ser que nos movemos simplemente en un plano meramente lógico, ¿no? Quedan irresolutas en esta presentación y en este trabajo de Cat Fine, ¿qué entiende por realidad? Si la naturaleza la termina entendiendo solo como la esencia objetiva, como el concepto, y la dificultad de limitar el método solo al a priori, donde solo podremos constatar en este ámbito la consistencia lógica de nuestras afirmaciones. Por lo tanto, siendo una propuesta actual, pues vemos insuficiencias porque no deja de moverse en un plano logicista y no da cuenta de una realidad impura o no da cuenta de una realidad factual. La propuesta de Ladyman, ¿no? Ladyman y Ross, en ese famoso libro de Everything Must Go On, realiza un trabajo muy interesante por la crítica a la que somete la tradición analítica.
Es de agradecer la claridad con la cual se expresa definiendo desde el primer momento qué entiende por una metafísica naturalizada y su comparación con aquello que no es. Afirma que esta metafísica naturalizada será aquella que busca unificar hipótesis y teorías tomadas en serio por la ciencia contemporánea, a la par que en una constante oposición crítica de la filosofía analítica considera que ninguna otra metafísica sirve de alternativa porque terminan por ser irrelevantes. En un apretado resumen podríamos destacar algunas de sus críticas que nos pueden ser útiles y que realmente no podemos más que compartir. En un primer momento dice que dentro de una cierta tradición naturalista parece que los intentos de construir puentes entre la imagen científica del mundo y esa imagen manifiesta, esa famosa distinción de Cellar, pero suelen confundir la comprensión en este intento, ¿no?, de unificar estas dos imágenes, la comprensión con una cierta familiaridad, que es instinto de explicar, ¿no? Por lo que él dice que terminamos los filósofos domesticando las teorías científicas y se sigue haciendo metafísica con un conocimiento elemental de la ciencia y que le damos sentido por referencia a la metáfora del contenedor, es decir, damos cuenta de que el mundo es un contenedor que está hecho de innumerables cosas pequeñas y se mueven porque chocan entre ellos, ¿no? Afirma en un segundo lugar cómo el mero análisis conceptual no nos dice nada de la realidad, y en esto me parece que tiene toda la razón. Todas estas filosofías del a priori terminan siendo simplemente unas filosofías de sillón, armchair philosophy. Así como la tradición empirista y analítica de la filosofía dan una importancia a la ciencia con su domesticación o centrándose solo en el análisis de las proposiciones, dice Ladiman, mueren como filosofías serias, por lo que se necesita una filosofía científicamente bien informada. Tercero, en este primer capítulo de defensa del cientificismo, afirma cómo la intuición no es algo que está simplemente dado, sino que está ligado a condiciones biológicas y sociales, por lo que es un reclamo para no conformarse simplemente con una metafísica del sentido común, que mucho de la ciencia seria de nuestro tiempo se nos presenta como incluso contraintuitiva, ¿no? También hace una consideración sobre las argumentaciones basadas en mundos imaginarios, casos ficticios, caricaturescos, incluso los mal llamados experimentos mentales, ¿no? Y habla de los cerebros en un cubo, zombies filosóficos, viajes en el tiempo, tierras gemelas. Y Ladiman afirma que los argumentos de estos mundos imaginarios son igualmente de irrelevantes para lo que es este mundo real. Para nuestro autor esto es peligrosísimo, porque son ejemplos de una filosofía profesional que solo nos auguran un futuro de filosofía ficción, ¿no? Y por eso pone él en relieve la necesidad de actualizar nuestra metafísica. Él dice que no tiene sentido que hiciéramos metafísica en base a los lugares naturales de la física aristotélica, ya que nadie nos tomaría en serio. Un tercer ejemplo podría ser la propuesta de John Hale. John Hale es ampliamente conocido por sus trabajos en el campo de la metafísica y de la filosofía de la mente. En su trabajo From an Ontological Point of View podemos comentar tres breves aspectos. Primero, nuestro autor ve la ontología como algo inevitable. En el mundo de habla inglesa la metafísica fue desinflada por neokantianos, positivistas lógicos, empiristas lógicos, así como por filósofos que consideran el estudio del lenguaje ordinario un reemplazo adecuado para las filosofías tradicionales. En otros lugares, dice John Hale, los filósofos promovieron la fenomenología, la hermenéutica, los credos existencialistas y mostraron igualmente desdeñosos de una tradición metafísica. La conversación metafísica fue reemplazada así por una conversación sobre la metafísica, con una preocupación por esquemas conceptuales, patrones de compromiso ontológico que suplantó una verdadera preocupación por la realidad o por la ontología. Tenemos algo así como un acceso directo a las formas en que pensamos y hablamos sobre el mundo, pero el mundo en sí mismo permanece a una distancia y parece que ese mundo solo es sujeto de estudio de las ciencias empíricas. Así la metafísica, como se concibe tradicionalmente, parece enfrentar a los filósofos contra los científicos de una manera que está destinada a favorecer a los científicos y hacer que los filósofos
queden en ridículo. Así, los intentos de mantener a la filosofía al margen de la metafísica, dice nuestro amigo John Hale, que son contraproducentes. Él dice, queramos o no, el mundo tiene una ontología. Luego, en otro momento, habla respecto a la ontología, considera a los objetos como portadores de propiedades, y estos son modos como las cosas son de una manera particular. Entiende que los objetos no son un mero conjunto de propiedades, son distintos de sus propiedades, por eso utiliza objeto, que en este caso es casi un sinónimo de sustancia, y él dice, la remolacha es el objeto y tiene como propiedades el rojo esférico y el picante, ¿no? Estamos de acuerdo con el profesor Hay en cuanto al intento filosófico es en el fondo un intento metafísico, pero nos parece que su mérito en el subrayar la necesidad de la metafísica queda empobrecido en su tradición analítica, ya que su enfrentamiento con el tema es fuertemente lógico, conceptuista, y por ello su concepción de la realidad no rebasa la idea de sustancia y de propiedades consecutivas que va perfectamente de la mano de una proyección del lenguaje sobre la realidad como sujeto y predicados de un sujeto, que no parece dar cuenta de los conocimientos que se tienen hoy en día de la misma realidad. Estos tres ejemplos, vistos aquí muy sumariamente, de desarrollos actuales, vemos una preocupación por la metafísica, que es parte de este cambio de paradigma en el cual nos encontramos. Por paradójico que parezca, en consideración de sus orígenes, ¿no?, en esta línea de la tradición analítica, hay quienes dentro del ámbito de la reflexión de la antropología, la cultura, un campo con muchos desarrollos hermenéuticos y de la pregunta por el sentido, con un carácter inundatorio, se comienza a escuchar incluso de hablar de un giro ontológico, así como el debate sobre el realismo, los nuevos realismos en los cuales somos testigos y que un poco mucho de la actividad del simposio y del libro que se publicó de Entre Realismos gira en torno a la discusión y la reflexión sobre estas propuestas. Pasemos pues a la propuesta reológica. Aquí es interesante. Y aquí vamos a destacar simplemente tres aspectos y no voy a agotar una presentación sumaria de la reología, solo simplemente dejar la señalización. Que nos permiten afirmar que la reología es una respuesta a esta crisis de la modernidad y a este descarrilamiento, así como una respuesta acorde con el horizonte del pensamiento en el cual estamos instalados. Primero, la reología se presenta como una herramienta, no como un sistema cerrado, no como un dogma, ¿no? Y esto le permite estar en condiciones de asumir transformadamente las posibilidades de la tradición histórica de la filosofía y no se presenta con una pretensión ni de adanismo, ni de mera continuación, ni de repetición de esquemas conceptuales de un autor u otro, sino justamente como el ejercicio filosófico que busca ahondar en los problemas. En un segundo momento, vemos cómo la reología está plenamente instalada en el horizonte de la factualidad, que se contrapone a una mera especulación o a un ejercicio a priori de la filosofía, ya que no supone o finge un concepto de realidad como lo meramente independiente de la mente, sino que se pliega a ese poder de imposición de lo real para ir a su fundamento. De allí, lo que investigamos y lo que da el nombre a la reología es reo de la res, de esa realidad impura, no viendo como serio para nuestro filosofar la asunción de una razón pura o un ámbito de realidad pura. Pretende la reología no ser ni a priori ni a posteriori, sino ex post facto, buscando una explicación que se vaya probando en las cosas mismas. La necesidad de una nueva herramienta que no sea ya una reproposición ni ontológica, por lo que implica la ontología y su objeto de estudio que nos clausura en una vía meramente conceptiva, ahondando así en la crisis actual de la cual aún sentimos los embates, y en una epistemología por lo que tiene de lógica y de condimento de esta misma situación de crisis. Para terminar, simplemente señalo un tercer momento respecto al recorrido de los pensadores que hemos mencionado. Vemos, con respecto a la propuesta de Fine, la reología no utiliza una vía conceptiva propia de otros horizontes y de una filosofía representacionista, por lo que no nos parece serio con solo el desarrollo de la consistencia lógica de unos conceptos podamos deducir de allí la estructura de la realidad.
En cuanto a las críticas que realiza Ladiman a las metafísicas analíticas a priori y los experimentos mentales que terminen haciendo filosofía ficción, la exigencia de una metafísica científicamente bien informada para la reología se traduce como el principio metafísico de responsabilidad física, como darle a la ciencia esa metafísica que se merece. Solo saber que no se trata de instaurar a la ciencia empírica como filosofía primera, sino destilar de ella lo trascendental que atraviesa la realidad y que la ciencia nos ofrece como lentes de aumento. De igual modo, es atinadísimo la intención de explicar lo fundamental, no solo de hacer familiar o de domesticar, como dice nuestro amigo Nardi. Respecto a Hale, vemos como inevitable la investigación acerca de la estructura de lo real, como un instar propio de las cosas mismas, pero no ya bajo la figura de una ontología, que se centra en entes, se centra en los objetos, se centra simplemente en una categorización de conceptos, sino en lo real que es reo de la res. El dinamismo de la realidad nos muestra, y tratamos de argumentar, que las cosas reales no son simplemente un sostén de propiedades que le son consecutivas a su constitución, ni que solo tratamos con una representación de la realidad o imagen en nuestra mente o en nuestras representaciones lingüísticas, sino que estamos ante la presencia física de la realidad en la intelección, como nos ha legado la noología subiriana. Y esa verdad real exige la puesta en marcha de nuestra razón en un intento explicativo. Nos parece pues que un desarrollo de la reología, que es una tarea por hacer, ayuda a encarrilar el problema filosófico y a dar respuesta a esta crisis y que está plenamente centrada en nuestro horizonte de pensamiento. Pues muchísimas gracias por su atención y nos vemos en la discusión.